El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Inicia discusión del presupuesto del gobierno para el año 2022. Diputados avanzan con leyes de reactivación económica. Hacendarios conocen nuevos préstamos para el Estado ante crisis fiscal. Ejecutivo pide apoyo para aprobar impuestos a casas de lujo y reducción de beneficios fiscales. Vamos al detalle de las informaciones. Como cada noviembre, el plenario legislativo inició la discusión del plan de gastos del gobierno para el próximo año. En el 2022 el presupuesto será de 11,5 billones de colones que dispondrán las instituciones públicas para invertir en los programas sociales y atender las diversas funciones que les son asignadas. Este se financia con un 52.8% con ingresos corrientes, provenientes de un 90% de tributos como renta, impuestos de valor agregado, al combustible, selectivo de consumo y marchamos, mientras que el 47% restante se financia con deuda. La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, explicó que se nos olvida que hay que priorizar con equilibrio y no en detrimento de las poblaciones más vulnerables. El Ministerio de Hacienda no hizo un esfuerzo por formular un presupuesto equilibrado y aquí hay que señalarlo. Todo lo contrario, basta con repasar algunos datos para darse cuenta que los rubros más sensibles e importantes quedaron desfinanciados o financiados a medias. Por ejemplo, el gasto de capital, que es aquel que está destinado a la inversión de escuelas, viviendas, carreteras, puentes, tan solo representa, compañeros y compañeras, un 4.4% del total del presupuesto. La diputada independiente Paola Vega calificó como una bofetada aprobar el presupuesto tal y como está. En esta coyuntura hay un afán del Ejecutivo por quedarle bien al Fondo Monetario y no admite que el recorte inicial de esos rubros de protección social vino del mismo gobierno y lo desenmascaran los mismos ministros cuando vienen a las audiencias y dicen claramente nuestra presupuestación fue esta, pero Hacienda, de manera soberbia, como suele pasar por algunos personeros del Poder Ejecutivo, hizo caso omiso a las necesidades y en aras de cumplir con ese papel del gobierno de la austeridad, del gobierno fuerte, fiscalista, que recorta el gasto y que tiene la mano dura, de ahí le importó un carajo si con esa imagen se llevaban banda a las poblaciones más vulnerabilizadas o a esos trapitos de dominguear con los que andamos ahora hablando en la COP26 y por la que estamos siendo felicitados por el mundo. En la medida de lo posible, el presupuesto, según dijo Hacienda, cumple con la regla fiscal y con los límites establecidos por la Asamblea Legislativa. Enfocados en la reactivación económica y en generar oportunidades de empleo, los diputados aprovecharon los 3 meses de sesiones ordinarias para aprobar una serie de iniciativas. Algunas de estas son el expediente 21.924, que busca la reducción de la deuda pública por medio de la venta de activos ociosos o subutilizados del sector público, así como el 22.009, que es la ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables. También se aprobó el expediente 22.304, que es la atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica, el expediente 21.252, ley para fomentar las oportunidades de empleo para personas mayores de 45 años. Esta iniciativa de la bancada de Restauración Nacional fue señalada por su jefe de fracción, Eduardo Cruzan, como un avance para este sector de la población. Una ley sumamente importante, ya que esas personas que tienen más de 45 años tenían como un apagón, para usar un término que está de moda, un apagón en el mercado laboral, ya no podían conseguir empleo y con estos incentivos que se crean a partir de este proyecto de ley, me parece que esas personas van a poder reincorporarse al mercado laboral y de alguna manera va a disminuir el casi
80,000 costarricenses que superan la edad de 45 años y que no tenían opciones de incorporarse al mercado laboral. Otras de las iniciativas aprobadas son el expediente 21.160, que es la ley para potenciar el financiamiento de la inversión de desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública telemáticos conocidos como bonos verdes. El expediente 22.023, ley para impulsar la integración de información aduanera y la instalación de equipos y sistemas de tecnología de inspección no intrusiva, así como el expediente 22.363, Desarrollo Regional de Costa Rica, el expediente 22.333, que es la reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, y la ley para fusionar el Patronato Nacional de Rehabilitación con el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Igualmente se avanzó con los expedientes 21.388, que es la ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico y de cáñamo para uso alimentario e industrial, junto al expediente 21.745, que es la ley de autorización para la publicación y publicidad de bebidas con contenido alcohólico en el deporte y la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo de Alto Rendimiento, que esperan el criterio de la Sala Constitucional para ser ley de la República. La diputada socialcristiana María Inés Solís celebró el avance del proyecto de cannabis para uso medicinal y lamentó que no fuera convocado por el presidente en el periodo de sesiones extraordinarias. Una convocatoria muy débil, además una convocatoria llena de impuestos. Eso es prácticamente lo que nos encontramos dentro de esta convocatoria, dentro de esta primer convocatoria, y nos hacen falta todos aquellos proyectos que han sido presentados de parte de principalmente diputados de oposición, donde lo que intentamos es reducir la carga del costo del bolsillo de los costarricenses, pero también esos proyectos que pueden venir a ayudar con la reactivación económica. Ahora será responsabilidad del Poder Ejecutivo la agenda de prioridades para los próximos 3 meses. Con el propósito de crear conciencia en nuestro país, se llevó a cabo la exposición Memoria, Verdad y Justicia. Nicaragua lucha por su libertad, que trata de demostrar la violación de los derechos humanos que se vive en ese país centroamericano. La actividad fue organizada por la diputada Carolina Hidalgo, con fotografías y videos que muestran las constantes violaciones de los más de 150 presos políticos encarcelados actualmente por la dictadura del gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Hidalgo señaló que esto es un tema sensible frente a años de resistencias que hoy atraviesan muchos nicaragüenses. Este museo nos recuerda a las más de 325 personas a las que se le arrebató su vida y su único pecado fue luchar por una Nicaragua libre, donde su sentencia de muerte se da por soñar, por amar y por anhelar un futuro donde todas las personas tengan espacio y sean reconocidas desde la perspectiva de los derechos humanos. Nicaragua ha sufrido durante años con dictaduras, asesinatos y hoy por hoy sigue resistiendo ante un régimen dictatorial que amenaza todos los días con secuestrar, asesinar y apresar a todas aquellas personas que piensan y actúan de formas que simplemente no van a favor de quien hoy día está al mando. Ante esto, debemos volver nuestra mirada hacia el norte con solidaridad, con compasión y hermandad, dándole relevancia a más de 45 estudiantes y más de 100 personas presas políticas hoy día a las que se les viola sus derechos humanos día con día desde esos espacios. Emilia Yang, del Museo AMA, dedicó sus palabras y alzó su voz por los presos políticos que se encuentran en estos momentos en Nicaragua. Como respuesta a los asesinatos de nuestros familiares por parte del Estado nicaragüense, sus fuerzas policiales y paraestatales, surge también en respuesta al terrorismo de Estado, la negación de parte de la Fiscalía de investigar los hechos y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestros familiares y otros cientos de miles nicaragüenses, y también las narrativas deshumanizantes y criminalizantes que han creado los medios oficialistas de Nicaragua en contra de las víctimas. Y lo más importante es que surge del dolor y el amor a nuestros familiares.
¿Qué podemos hacer con todo este dolor? Nos preguntamos alguna vez. Y nuestra respuesta ha sido colectivizar el dolor, el amor, la esperanza, la memoria y la lucha por la justicia. La diputada presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, dijo que Nicaragua ha caído nuevamente en la dictadura y violencia que duele a los demócratas del planeta. ¿Qué tanto debe y puede presionar Costa Rica a las naciones democráticas del mundo para que vuelquen sus ojos y su atención sobre lo que sucede en Nicaragua y se tomen acciones que socaven las bases del régimen opresor? ¿Cómo podemos ayudar a Nicaragua a librarse de la dictadura por la vía pacífica? No tengo respuestas a todas estas preguntas, pero sí la certeza de que al menos debemos alzar la voz por aquellos que han sido silenciados, puestos injustamente en una prisión por un gobierno déspota y por todas aquellas otras personas que han debido buscar refugio fuera de su tierra. Como si se tratara de la piedra de Sísifo, Nicaragua ha vuelto a caer en dictadura. A la actividad participaron María Margarita Hurtado, expresa política, Luis Enrique Mejía Godoy, Carlos Fernández Chamorro, diputados, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, entre otros. Fuertes cuestionamientos por parte de los integrantes de la comisión especial que analiza posibles actos de corrupción en el Consejo Nacional de Vialidad recibió Camilo Saldarriaga Jiménez, ex asesor del presidente de la República. La diputada liberacionista Paola Valladares fue clara al indicar que se dio un problema de ejecución en la institución. Usted justifica una y otra vez en cada una de las láminas que el atraso en el marchamo 2018, que los recortes presupuestarios, pero ahí tiene dos errores. Hubo un atraso en la transferencia, pero la plata debió haber estado. Entonces, ¿qué se hizo? El dinero, debieron haberlo presupuestado. Entonces ya lleva un error garrafal ahí. Y además, evidentemente, el marchamo no se da en tiempo porque se recauda después. Luego, los recortes al presupuesto no se hicieron en esta asamblea. Empiezan a venir los descentralizados a partir del 2021. Segundo error en su disertación. Pero lo más caótico de lo que acabamos de escuchar es que usted justifica a partir de la disminución de ingresos, malversación de recursos en una institución como el CONAVI. En su defensa, el ex asesor indicó que dentro de sus funciones estaba dar seguimiento a los proyectos para atender la difícil situación fiscal del país y la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y señaló ante los congresistas que el faltante en CONAVI se dio por atrasos en el traslado del marchamo 2018, la reducción en los ingresos del impuesto al combustible en el 2020 y los recortes presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa. Saldarriaga Jiménez agregó que no conoce a los empresarios ni tuvo relación con las empresas constructoras. Nunca he recibido un soborno, una dádiva o beneficio alguno. Nada, ni siquiera un lapicero. No conozco a Melida Solís, a Carlos Cerdas, a Tobías Arce o a Alejandro Bolaños, ni he tenido nunca relación con empresas constructoras. El presidente del Foro Legislativo, el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Barca, cuestionó que el compareciente viniera a culpar a la Asamblea Legislativa del faltante presupuestario. Me parece que usted ha venido, si no me corrige, a culpar a la Asamblea Legislativa de las modificaciones presupuestarias, ¿es así? ¿O a asignarle esa responsabilidad? No, señor. Yo lo que he señalado es que los faltantes de los que se habla en el expediente tienen relación, y está aprobado en documentos, con acciones que no tienen vínculo con casos de corrupción, acciones que en algunos casos fueron emprendidas por la Asamblea ante la estrecha situación fiscal del país. El legislador independiente Jonathan Prendas mostró su duda sobre el rol que desempeñaba el exfuncionario en la interacción con ministros. ¿Usted se mandaba solo o alguien le daba las instrucciones precisas? No, señor, yo recibía un mandato general de darle seguimiento a los proyectos relacionados con la situación fiscal. ¿Y eso no se supone que lo tiene que hacer la ministra de la Presidencia en interlocución con los ministros del gobierno? En algunos casos sí, pero yo apoyaba en esa materia. ¿Usted tenía las mismas disposiciones que un ministro? De ninguna manera. Porque yo apoyaba en la coordinación. Usted lo que aquí estaba diciendo es que yo me encargaba de
interactuar entre los ministros y conseguir facilitar, palabras suyas, que las cosas sucedieran. Yo me encargaba entonces, de coordinar entre las instituciones y en última instancia quienes toman siempre la determinación, porque así lo establece la ley, son los jerarcas. Pero ellos no se hablan, no se pueden levantar el teléfono y mirar. Claro, en muchos casos lo hacían, pero también hay una realidad. En varias carteras hemos tenido durante esta administración varios jerarcas, entonces no necesariamente tenían el contexto. En la próxima sesión de dicha comisión se estará recibiendo al presidente de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos y al director ejecutivo de dicha institución, Olman Vargas Celedón. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios iniciaron con el conocimiento del proyecto 22.639 que contiene la autorización de 2 préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico. Son por $500 millones. En el grupo legislativo se recibió al ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien junto al viceministro Isaac Castro explicaron los detalles del empréstito. Según dijo el jerarca, con estos recursos externos buscan fortalecer la sostenibilidad fiscal por medio del control del gasto y la modernización del sistema tributario. A octubre de este año, el déficit fiscal bajó y se ubicó en un 5,8% de la deuda, descendiendo al 69,8%, y las necesidades de financiamiento se encuentran en un 12,2%. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, y la de la Presidencia, Yanina Dinarte, solicitaron a los diputados de la Comisión de Jurídicos apoyo para examinar y aprobar lo antes posible los proyectos que tienen que ver con impuestos a casas de lujo y reducción de beneficios fiscales. Para ello comparecieron en el seno de la comisión donde se estudian las propuestas, pues ambas iniciativas forman parte de la agenda con el Fondo Monetario Internacional para Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. El jerarca de Hacienda dijo que en el caso del impuesto de casas de lujo, el plan recaudaría alrededor de 24.000 millones de colones que ayudarían a la sostenibilidad fiscal. Para Dinarte espera que las iniciativas sean aprobadas en este mes de noviembre, según los tiempos con que cuenta el Poder Ejecutivo. Varios diputados externaron dudas de los proyectos, sobre todo en la aplicación con el impuesto de las casas de lujo. Me agradó mucho, don Elian, oírlo, aunque ya se ha escuchado a usted en medios de comunicación, pero que lo haga ante esta comisión, decir que el rendimiento esperado de este impuesto es de 24.000 millones de colones, ¿verdad? Porque ahí puedo partir yo para ver, o ustedes, para ver cuántos pellizcos aguanta este proyecto, ¿verdad? ¿Por qué pellizcos? Porque empezando por el segundo párrafo del artículo primero, donde se dice cómo se va a determinar los aumentos, se dice considerando los 12 meses inmediatos anteriores a cada periodo fiscal, pero no es claro este párrafo indicar si es una sumatoria o si es un promedio. Esa es una de las inquietudes que yo en su momento trataré más adelante con el personal correspondiente, señora ministra de la Presidencia, para ir definiendo eso. También me preocupa la uniformidad que hace el artículo 5 en el punto 5% de la tarifa, porque si vemos la tabla que existe actualmente en el inciso G, se dice que sobre el exceso de 2.017 millones de colones, que está en este momento en el punto 55. Si cogemos el punto 5, estaríamos beneficiando a los más ricos de este país con el 0.5% en disminución, ¿verdad? Villegas señaló que la tarifa completa al impuesto de casas de lujo estaría llegando al 1.50%. Lo que estamos haciendo es generando ahí, pues de alguna forma, un mecanismo que nos permita uniformar esa tarifa. Sí se podría trabajar con escalas, pero las escalas de alguna forma serían para gravar más de 0.50 hacia arriba, digamos, a las casas de más valor. Entonces ahí uno podría pensar, qué sé yo, en casas de 1.000 millones de colones para arriba, que en vez de pagar 0.5 pagaran 0.75 o un esquema un poco distinto, más que para bajar en la parte inferior, ¿verdad? Las autoridades del Poder Ejecutivo se comprometieron a revisar las observaciones hechas por los legisladores e incluirlas vía moción a los proyectos respectivos.
Con el más alto honor que puede conferir la Asamblea Legislativa, los integrantes de la Comisión con potestad legislativa plena declararon 3 instituciones con el grado de benemérito. Por su encomiable labor en el sistema de salud costarricense desde su fundación en 1969, en beneficio del pueblo costarricense, se dio este honor al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. El otro reconocimiento fue otorgado al Instituto Clodomiro Picado, que se fundó en abril de 1970 como institución adscrita a la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica por su aporte a la investigación. Y finalmente, con el grado de institución benemérita de la educación costarricense, se declaró al Colegio Agropecuario de San Carlos en reconocimiento a su invaluable aporte a la inmensa labor desarrollada desde su fundación a favor de la formación ética, humanística, académica, técnica, espiritual, ambiental, cultural y ciudadana de miles de jóvenes, promoviendo el desarrollo sostenible del país y especialmente en la región Huetar Norte con un profundo sentido cristiano, ético, humanista y social. Los diputados de la Comisión Especial de Cartago se mostraron preocupados y molestos por el atraso considerable que ha sufrido la construcción del nuevo hospital de esta ciudad. Para ello, los legisladores llamaron a comparecer a Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, a Gustavo Picado, gerente financiero, y a Jorge Granados, gerente de infraestructura de esta institución, para que se refirieran a este tema. Macaya manifestó que ya se encuentran listos para sacar la licitación de la nueva infraestructura, pero que están valorando un nuevo préstamo por $500 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica para que sean utilizados como refuerzo para financiar también no solo ese hospital, sino el de Punta Arenas y Turrialba. El hospital estaría construido, según datos que tienen las autoridades, para el año 2023 y las nuevas fechas serían hasta para el 2026. Los legisladores se mostraron molestos, pues reiteraron que los cartagineses tienen más de 20 años de esperar esta nueva infraestructura. La diputada Xiomara Rodríguez dijo que existe molestia y preocupación, ya que a través de varias consultas que han hecho sobre el avance de la obra, las fechas siempre se van corriendo. A mí me preocupa mucho, yo sé que el impacto de la pandemia no podemos, a ver, hay un impacto de pandemia y sabemos que la Caja, pues como gran actor en todo esto, que estamos también muy agradecidos ha tenido que sacar los recursos. Pero eso quiere decir que la pandemia absorbió los recursos que estaban para el Hospital de Cartago. En palabras simples, tal vez, don Román, para que la gente también pueda entender qué fue lo que pasó con los dineros. La pandemia absorbió los recursos que teníamos para el Hospital de Cartago, o desde ya estaba peligrando esa construcción. O desde antes, perdón. Xiomara, a ver, el impacto financiero de la pandemia es innegable, ¿verdad? Por reducción de ingresos e incremento de gastos. Los recursos para el hospital, quisiera pasarle la palabra a nuestro gerente financiero, pero básicamente nosotros hemos alocado recursos al hospital. Pero en este momento estamos en una fase muy avanzada de determinar si la posibilidad de sustitución de financiamiento para este y otros hospitales vía un préstamo del BESIE va a ser viable técnica y políticamente o no. El jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, cuestionó que los recursos aprobados para el hospital estén invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda. No es el cuento de la deuda del Estado con la Caja, porque esa plata está invertida en bonos de Hacienda. O sea, eso está sosteniendo la deuda gigante que tiene el Estado costarricense para gasto corriente. Ese es el resumen de esto. O sea, yo creo que aquí lo que hace falta es un tema de decisión, Román, con todo el cariño y el respeto. Independientemente de lo que decía el BCE, es una decisión de la Caja. En vez de financiar al gobierno, en vez de financiar el déficit, financiar el hospital. Es una decisión política. Los diputados recibirán en audiencia el próximo 24 de noviembre al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, para que se refiera al tema del desarrollo de infraestructura de la provincia cartaginesa.
Gustavo Adolfo Chávez Vargas, auditor interno del Consejo Nacional de Producción, no logró despejar las dudas de los integrantes de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público sobre las acciones de fiscalización y seguimiento en cuanto al manejo de fondos públicos durante la gestión de compras a proveedores, fijación de precios y costos del programa de abastecimiento institucional. El diputado Otto Roberto Vargas cuestionó al auditor sobre las acciones desarrolladas para defender los recursos públicos. Esta auditoría ha realizado investigaciones o informes en relación a la calidad de productos agropecuarios, pago de sobreprecios en productos agropecuarios, procedencia de productos agropecuarios y la concentración de compras a determinados productores. Está un estudio en proceso en este momento sobre la concentración y la definición de la política de precios, que es parte de lo que presentaba doña Chile. Es un estudio en proceso en este momento. Y la otra es sobre las denuncias del PAE. A la auditoría no se ha presentado al día de hoy ninguna denuncia por alguna institución con respecto al PAE. Por su parte, el legislador liberacionista Carlos Ricardo Benavides preguntó si el CNP conoce el precio del productor final y del intermediario. O sea, ¿sabe el CNP cuánto dinero recibió el productor por sus productos? Hasta donde nosotros hemos investigado desde la auditoría, no hay una herramienta como tal para verificar que el productor de allá de la zona Brunca le compraron el frijol a 100 colones y este suplidor lo está vendiendo a 1100. Cuando el suplidor se ingresa a la institución, se le pide la lista de estos productores, pero nosotros no he encontrado una herramienta como tal. Habría que ya preguntar directamente a los directores de estas áreas si ellos van más allá. Nosotros como auditoría no hemos podido terminar esa. Claro. O sea, perfectamente. Aparte que tenemos un problema de punto de vista legal. Nosotros como auditoría no podemos ir hasta allá. Claro. Por las competencias que nos da la ley como tal. Yo puedo llegar hasta el suplidor. Para los diputados, esta audiencia demuestra el descontrol interno y administrativo que ha sido señalado por la Contraloría General, por lo que continuará la investigación de este tema. Diputados de la comisión que investiga la presunta red de corrupción de obra vial conocido como Cochinilla mostraron su preocupación porque el Colegio de Ingenieros y Arquitectos no pueden investigar a aquellos funcionarios cuando salen de la administración pública. Así lo manifestó el presidente de esta agrupación, Olman Vargas, quien compareció en la comisión y ante diversas consultas realizadas por el diputado José María Villalta. Vargas explicó que después de una resolución de la Sala Constitucional en el año 1998, estableció que el colegio no puede indagar a un funcionario cuando sale de la administración pública y ocupan puestos en empresas privadas, ya que deben de cumplir el debido proceso. Villalta dijo que existe un manto de impunidad y una gran preocupación en este tema. Yo sigo, don Olman, preocupado por esta situación que ha salido a la luz de este manto de impunidad que cobija a los funcionarios públicos en cuanto a su ejercicio profesional, por la interpretación de este voto de la sala. Efectivamente lo estábamos revisando con la asesoría de servicios técnicos y aunque es un voto viejo, efectivamente las conclusiones que de ahí se derivan son muy preocupantes. Quería preguntarle, por ejemplo, ¿el colegio recibe solicitudes de asesoría técnica de órganos directores de procedimientos administrativos en el Estado contra funcionarios colegiados? Muy poco. Lo que recibimos a veces son solicitudes de auditorías internas de instituciones. Eso es más común que la auditoría interna de una municipalidad o que la auditoría interna de un ministerio. La auditoría interna del MOPES alguna vez nos llama y nos dice: vea, estamos analizando este caso y no tenemos competencia técnica para definir esto. Ustedes nos pueden ayudar y con mucho gusto nosotros les damos la colaboración correspondiente. El presidente de la comisión, el diputado Pablo Heriberto Abarca, presentó una moción que fue aprobada para pedir al plenario legislativo una prórroga de 60 días naturales a la comisión para concluir con las investigaciones en este tema. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.